¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a fabricar unas mamparas para mostrador. Eh, Tenemos una farmacia la cual requiere que todo el área de servicio tenga mamparas protectoras. Ese tipo de mamparas tú las puedes elaborar con madera, con aluminio o en acero. En esta ocasión yo decidí fabricarlas en acero. Vamos a utilizar este perfil, el cual es conocido como RL. Trae una medida de 25 milímetros por 25 y cuenta con esta ceja de media pulgada, la cual nos va a permitir colocar sobre esta lo que es el plástico protector, y para fijarlo vamos a utilizar este perfil conocido como junquillo. Sí, es un junquillo de 3 octavos al cual simplemente se le van a hacer cortes a 45 en las esquinas. Vamos a formar lo que es el marco y vamos a barrenar y remachar, ¿no? Decidí remachar porque es más rápido y no batallar tanto con tornillos. Igual si ocupa reemplazar, nada más se vuelven los remaches y se vuelve a poner, ¿no? Esta mampara va a ser ajustable, va a tener unos tornillos opresores en las patas, los cuales nos va a permitir subirlo y bajarlo, y ahora sí que ajustarlo a las necesidades del cliente, ¿no? El plástico no voy a utilizar acrílico, voy a utilizar un plástico transparente tipo cristal. Ese tipo de plásticos donde venden los herrajes de aluminio, normalmente ellos lo trabajan, de hecho ahí lo conseguí yo. Es bastante económico, te sale como en 200 y tantos, casi 300 pesos, dependiendo del lugar. Tiene un tiempo de vida de 2 a 3 años, dependiendo del uso que le des y el cuidado, obviamente. Y bueno, pues para el tiempo que tiene de vida me pareció viable esta opción. El acrílico obviamente es bastante costoso. Este plástico es de 3 milímetros y queda bastante bien, ¿no? La soldadura voy a utilizar 6013 en 332, ¿sí? Para no batallarle tanto. Puedo usar de un octavo también, pero en este caso lo voy a manejar a 50 amperes. Mi máquina no es tan exacta, entonces voy a meterle ese tipo de electrodo a 50 amperes, y bueno, pues ahí en el camino vamos a ir viendo el proceso, ¿no? Bueno, las medidas de las mamparas van a depender de las necesidades que tú tengas o las de tu cliente. En este caso yo tengo diferentes medidas, van a ser 6 mamparas las que vamos a utilizar. Entonces ya tú vas a hacer los cortes de acuerdo a como tú lo requieras, ¿no? Eh, en los siguientes clips te voy a ir enseñando cómo hacer los cortes y los saques para el ensamble en corte 90. Recuerda que en la parte de abajo va a llevar corte 90 para meter las patas y permitirnos que suban y bajen, ¿no? Entonces vamos a esa parte, vamos a cortar material y empezamos a soldar. Ok amigos, quería pasarles un tip sobre cómo cortar los travesaños superiores de las mamparas. Recordemos que este va a llevar corte a 45 en ambos lados. Uno de ellos es que, por ejemplo, cortes primero los tramos a largo total y le dejes 1 centímetro más para que se te permita pues no quedar tan exacto al momento que hagas los cortes, ¿sí? Después vas a colocar sobre la cortadora en esta posición con la ceja viendo hacia acá, y le vamos a colocar un pedazo de 3/4 acá en la parte de abajo. Ok, esto nos va a permitir que al momento de cerrar la prensa va a empujar en este de acá de abajo, asegurándote que el ángulo sea correcto en la parte de atrás y en la parte de abajo. Ok, entonces presionas y ya después obviamente pues haces el corte, ¿no? El corte lo vas a hacer despacio. Este tipo de cortadora, recuerden que el disco, si tú lo presionas demasiado, tiende a pandearse, lo cual va a hacer que el corte inicie bien en la parte de arriba, pero en la parte final se te va a hacer el corte curvo, ¿sí? Entonces hay que darle su tiempo, bájalo suavecito, dale chance que corte. A lo mejor te tardas un poco, pero hay que tener paciencia, ¿no? Ok, quiero mostrarte cómo hacer el otro corte. Ya vimos que al principio hicimos el corte en este orden, ¿de acuerdo? El del otro lado tiene que ir volteado hacia acá y boca abajo, ¿no? Es decir, la ceja tiene que estar en la parte de abajo, pero esta ceja así como está nos hace que el corte no nos vaya a quedar parejo. Entonces lo que yo hago, eso es lo que hago yo, ¿eh? Si tú tienes otro método, excelente. Yo así es como lo hago, y no digo que así sea la única forma, ¿no? Pero sí me funciona a mí. Ten mucho cuidado cuando vayas a hacer esto, ¿no? Y bueno, entonces yo lo que hago es subo sobre el de 3/4 que está acá abajo,
subo este perfil y después pongo este otro acá para que cuando llegue la prensa haga este sándwich. Ok, obviamente aquí tienes que ayudarte, tengo una mano ocupada, pero de manera que tú cuando tú prenses, cuando tú hagas la presión, te quede sentado sobre el de abajo, que te quede a nivel, que te quede bien sentado sobre la placa de acá, y la presión que ejerces sobre este de aquí, sobre este, pues obviamente va a hacer que te quede parejo, ¿no? Entonces ya después tú bajas el corte, ¿de acuerdo? Esta es una forma como yo lo hago. Te digo, si tú tienes un método más seguro, más efectivo, pues adelante, ¿no? Pero yo así lo hago. Oye, igual, de la misma forma, yo bajo aquí, marco la línea. Cuando yo voy cortando, cuando yo hago el corte, yo me asomo por este lado para que el disco no se vaya a comer la línea y evitar que se vaya hacia adentro el corte. ¿Sí? Igual lo vas bajando despacio. Tú sabes que el corte 45 normalmente se te puede salir, entonces nos vamos despacio. ¿Sale? Esta es la forma como yo lo hago. Si tú tienes otro método, excelente. Si no sientes que sea seguro para ti, no lo hagas. Es preferible que lo hagas a cegueta. Y bueno, solamente te comparto un modo como yo lo utilizo. Te repito, no es la mejor forma ni el modo que a lo mejor no debe de hacerse así, pero yo así lo hago, ¿no? Si te funciona, adelante, nomás si ten mucha precaución, ¿ok? Bien, entonces ahora vamos a ver cómo hacer el saque a corte 90 y para seguir ya con los ensambles. ¡Ánimo! Ok amigos, quería mostrarles cómo se hace el saque para el ensamble en corte 90 grados. Lamentablemente tuve un problema con mi celular y perdí una parte del video, pero con este sobrante hice una muestra de cómo pueden sacar el corte. Y bueno, mira, en esta parte vamos a volar la ceja de aquí, vamos a volar esta parte de la ceja como ya les había mencionado, y de aquí hacia arriba corte a 45 grados. En el otro que va acá, en el horizontal, lleva saque a 45 grados aquí en la esquina, y eso nos va a permitir que al momento de unirlo nos dé esta unión, ¿sí? Ok, más o menos ahí así, ¿de acuerdo? Ya después le van a poner soldadura aquí hacia abajo y aquí arriba, y eso nos va a permitir el ensamble que estamos buscando y listo, ¿no? Ya es nada más un ejemplo para que vean cómo se puede hacer el saque. Dígame, aquí me quedó un poquito abierta la punta, pero no le hace, con la soldadura se arregla. Y bueno, nada más quería mostrarles esta parte cómo se ensambla, ¿sí? Recuerden que aquí abajo es corte 90 para que entren las patas, y pues vendría siendo el horizontal en la parte de abajo. En la parte de arriba, como ya les mencioné, lleva cortes a 45 en los dos, y el de arriba, el que va así en esta parte, lleva corte 45 en las dos partes. Entonces quería mostrarles cómo se hace el ensamble de esta. Sí, es muy simple, te queda una buena unión. Ya nada más metemos soldadura aquí y acá y listo. Ya con el esmeril emparejamos y queda perfecto. Ok, entonces vamos a lo que sigue. Ok amigos, y para el junquillo es bastante simple. Vamos a tomar desde la parte de afuera hacia adentro 5 centímetros y vamos a marcar una línea. Ok, del otro lado va a ser igual, desde afuera hacia adentro son 5 centímetros. Ponemos una línea, después vamos a tomar la separación o la distancia que hay entre las dos líneas y la vamos a dividir entre 3. En este caso entre 3 porque este junquillo mide 70 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces si le restamos los 5 y 5 de cada lado, nos queda un espacio de 60. Al dividirlo entre 3 nos marca una distancia de 20 centímetros entre cada remache. Ok, posteriormente vamos a perforar con una broca de 1/8 al puro centro para que quede marcado dónde van a ir los remaches. Bien, ya después se van a remachar sobre el marco y listo, ya es todo. El mismo procedimiento son con los más largos. Simplemente saquen un número que al dividirlo les quede simétrico
y listo. Ok, entonces vamos a barrenar y seguimos. Bien, pues ya tengo los 5 bastidores hechos. Ahora vamos a hacer las patas y los opresores para que se puedan subir y bajar. Y vamos a eso. Bien, ya tenemos cortados los juegos de las patas y estos son los tubos que van a entrar dentro del bastidor, los que van a servir en donde el tornillo opresor va a ejercer su función. Entonces ahora vamos a ensamblarlos en forma de T y continuamos. Bueno, pues así es como quedan las patas. Quedan en esta forma para ponerla en el bastidor y que sirva para elevarlo, bajarlo y poder ajustar la altura de la mampara. Esa es una opción que me pidió la persona donde lo vamos a entregar. Y bueno, pues lo hicimos con PTR de 3/4 calibre 14 para que quede sólido y el opresor pues no le cause daño. En cambio, si hubiera sido tubular hubiera quedado demasiado frágil. Entonces quedan en T con un pequeño rebaje aquí en las esquinas. Aquí le voy a poner una tapa y lo voy a pulir para que no quede ningún filo y listo. Ya se monta en el bastidor, lo fondeamos, pintamos y seguimos adelante.
Bien, ya que tenemos lo que es el barreno, ahora vamos a poner un tornillo 516 de este tamaño, ¿sí? El cual va a servir como presor. Este entra aquí y le vamos a poner unos puntos de soldadura para que no se mueva. Ya después con este le vamos a ejercer presión sobre la pata y eso nos va a permitir ajustar la altura, poderlo subir y bajar. Ok, entonces a este le voy a borrar la cuerda de aquí para que no se salga, de tal manera que cuando aflojen no se caiga el tornillo, ¿sí? Y le vamos a poner unos puntos de soldadura por este lado y así vamos con todos los bastidores. Y bueno, vamos a esa parte. Bien, ya vamos a empezar a poner los plásticos. Lo primero que hice fue buscar cuáles son los junquillos correspondientes a cada bastidor. Estos los fui cortando conforme a la medida, pues, para que me dieran lo más exacto posibles. Ya que sé cuáles son, busco que el mejor lado quede hacia la vista, y si hay alguno que esté dañado, que quede del otro lado chocando contra la ceja y con el plástico, probablemente no se va a ver. Empezamos a barrenar. Lo que hacemos es meter el que barrenamos, pongo un remache todavía sin reventar, que quede nada más marcado para que no se me esté moviendo lo que es el junquillo. Ya me vengo recorriendo, presiono hacia abajo, barrendo el que sigue, presiono hacia abajo, barrendo el que sigue, y así me voy toda la periferia. Al final le monto los remaches sin tronar. Ya que quede todo acomodado, empiezo a tronarlos. Bien, entonces tenemos el bastidor, ya le pusimos los junquillos, aquí está el plástico ya montado y los junquillos los vamos a remachar con remaches pop de 1/8 por 5/8. ¿Por qué 5/8? Porque el junquillo mide 3/8, entonces ocupamos 5 para que agarre con el tubular de acá, ¿sí? Al final le voy a dar una pintada otra vez. Esto fue nada más para presentarlo así, para que quedara pintado la parte de atrás y todo. Pero ya al final, ya que esté terminado de montar todo, se le va a dar una pasada con la pistola para que quede ya parejo el color, ¿sí? Y bueno, obviamente el plástico pues no se ve transparente porque trae una película protectora aquí encima. Pues se remueve y ya queda tipo cristal. Entonces, pues seguimos.
Ya una vez que ya está terminado, le colocamos sus patas. Sí, con este tornillo lo aflojas y estas patas van a poder subir o bajar. Entonces aquí vas a ajustar la separación que tú deseas para poder pasar las cosas. Ya puede ser, la medida estándar son 12 centímetros, entre 12 y 15 máximo. Entonces lo vamos a dejar a 12 de acá, aquí, que es la medida que me pidieron, y pues ya nada más le apretamos. Sí, con un dado de media, en este caso, nomás lo metes y aprietas. Yo ya lo había apretado ahorita. Y listo. Son para protección anti-COVID. Aquí queda en el mostrador, acá en el otro. Ok, aquí en la esquina va a llevar un esquinero. No lo hice porque tenía que venir a medir, pero pues ahí tenemos material para terminarlo. Y listo. Va a llevar otro pequeño esquinero aquí también. Es muy pequeño realmente, quizás hasta en 45 grados quede, para no hacer no complicarle tanto ahí. Y bueno, pues así es como quedan las mamparas. Son económicas, muy resistentes y fáciles de hacer. Ok, ya cuando termine los esquineros les muestro ya cómo quedó todo cerrado. Ánimo amigos.